Ahora vamos a hablar de agronomía un poco más en serio. Primero, vamos a repasar un análisis de suelo. No sé qué podéis ver, especialmente los que estáis al fondo, pero vamos a repasar y hablar sobre lo que significan los distintos conceptos para que podáis entender un análisis de suelo. Así que tenemos aquí un análisis de suelo y tenemos esto que se llama CEC. Así que la CEC, la capacidad de intercambio catiónico, está realmente relacionada con la cantidad de arcilla. Recordad, la arcilla tiene carga negativa y retiene cationes. ¿Qué significa intercambio? Pues bien, cuando la planta dice, quiero algo de calcio, y detecta el calcio por el tamaño del ion, lo que hace es, de alguna manera, coger el calcio de la arcilla y equilibrarse. Acaba de absorber un ion positivo y expulsa hidrógeno. Intercambia calcio por hidrógeno. El hidrógeno se queda donde estaba el calcio, y eso se llama crear un suelo ácido que está vacío en tu despensa. Cuanto más ácido es tu suelo, menos cosas hay adheridas a ese coloide de arcilla. Eso es lo que determina la acidez. Así que la CEC es básicamente una medida de la capacidad de almacenamiento. ¿Cuánta arcilla tienes en el suelo? Así que este tiene mucha. Sabes, mi huerto de manzanos tiene una CEC de 5, así que es solo arena. Esto no tiene casi nada de arcilla. Esto tiene mucha arcilla. Son las 31. Así que, CEC, capacidad de intercambio catiónico. La planta toma el catión de la arcilla y lo reemplaza por otro catión llamado hidrógeno. Esto empieza a bajar el pH y, por supuesto, a limitar. Y eso es una medida de una despensa vacía. Un depósito de combustible vacío. Cuanto más ácido eres, más vacío está tu depósito de combustible, porque has cogido todos los nutrientes y los has reemplazado por hidrógeno para hacer los suelos ácidos. Y eso es lo que se llama capacidad de intercambio catiónico. La cantidad de arcilla que tienes determina cuánto puedes hacer ese intercambio de nutrientes por hidrógeno. Así que eso es la CEC. ¿Pero qué es eso de la TEC? Eso significa capacidad total de intercambio. Y es muy importante que tu análisis de suelo incluya eso, porque si no tendrás un concepto completamente engañoso de lo que llamamos equilibrio mineral. Ahora voy a explicar la historia, y de hecho ya la mencioné un poco ayer. Hay un tipo llamado el profesor William Albrecht, al que llaman el padre de la ciencia del suelo, que pensó, bueno, vamos a bajar a este segmento de aquí, llamado saturación de bases. ¿Qué es una base? Pues es lo más abundante. A los cationes se les llama bases. Calcio, magnesio, potasio, sodio, aluminio, más importante en suelos ácidos, e hidrógeno, el mineral no nutritivo que hace que los suelos sean ácidos. Ellos son las bases, son los cationes más dominantes. Y él tenía esta historia, que estos cationes, que se adhieren a la arcilla porque son positivos y la arcilla es negativa, tenían un porcentaje de saturación. ¿Qué sería beneficioso? Existe un ideal. Así que él hizo esto. 15 años de agronomía absurda. Miles y miles de ensayos, porque, claro, si tienes 5 elementos del 1 al 100, entonces hay literalmente cientos de miles, o unas 300.000 combinaciones posibles entre 1 y 100 de esos elementos. Así que tuvieron que demostrarlo. Y él dice, sí, lo encontré. Y su hallazgo fue que se necesita un poco más de 2/3, un 68%. De esa arcilla llena de calcio y demás. Pero tiene que haber algo de hidrógeno ahí dentro. Porque ese hidrógeno baja el pH, y así, ese pequeño porcentaje de hidrógeno, el 10% de hidrógeno que encontró, era lo ideal. Te da un 6,4, baja de 7 a 6,4, y 6,4 es donde todo está más disponible. Así que ese fue el hallazgo. Pero el intercambio total significa que has medido el hidrógeno. Todavía hay laboratorios por ahí, y no sé en qué están pensando, pero hay bastantes laboratorios que miden el intercambio catiónico sin tener en cuenta el hidrógeno, y eso no tiene ningún sentido. No importa si es un suelo alcalino, porque si está por encima de 7, hay 0 hidrógeno.
Solo cuando hay hidrógeno el suelo se vuelve ácido. Si es un suelo alcalino con magnesio, el hidrógeno está desplazado. No importa, dará la misma lectura. Pero si es realmente ácido, si tienes un pH de 5,2 y no consideras el hidrógeno, haces estos porcentajes. Dices, tengo un 68% de calcio. No, porque un tercio del valor, el hidrógeno, no se consideró, así que puedes restar un tercio. Por eso necesitas una prueba que muestre el conjunto completo. Si no, esos porcentajes, que son realmente importantes, quiero decir, lo primero que miro es cómo está el equilibrio de cationes, porque eso tiene un impacto enorme. Una de las partes de eso será la proporción calcio-magnesio. ¿Por qué es tan importante? Porque determina si tu suelo puede respirar. Es así de importante. Es la proporción más importante de todas, y miras la saturación de bases y divides el magnesio. Como ves aquí, en este caso necesitas un poco más, porque las arcillas más pesadas requieren un poco más y un poco menos. Así que normalmente es 68 a 12. Aún así, 68 y 12 suman 80, pero hagas lo que hagas, nunca debes superar 80 porque desplazas otros elementos en la arcilla. En particular el potasio, así que simplemente pones un poco más de calcio en esta arcilla pesada y un poco menos de magnesio. Así que 70 y 10 en vez de 68 y 12. Y este tipo tiene 58 en vez de 70 y tiene un 30%. Tiene 3 veces más magnesio del que necesita. Así que cuando divides uno entre el otro, en una buena prueba, te dirá tu proporción calcio-magnesio. Lo que necesitas aquí es 7 a 1. Puedes verlo ahí, dividiendo 10 entre 7, 7 a 1. Y lo que tienes, puedes verlo aquí, 30 entre 58, ni siquiera llega a 2 a 1. Es 1,95, es decir, 1,95 a 1, o a 1, así que estás muy lejos de la proporción que determina si puedes respirar. Y mencioné la gran bola llamada calcio, con carga positiva a cada lado, agarrando partículas de arcilla con carga negativa, separándolas y floculando el suelo. Entra el oxígeno, sale el CO2 para que crezcan las cosas. Así de importante es. No tienes calcio, ¿y cómo va a funcionar eso? Vas a tener un suelo que no respira. El nutriente más importante, mucho más importante que el NPK o el calcio. El nutriente o elemento individual más importante se llama oxígeno. Igual que tú, tienes 2 minutos si te bloquean las vías respiratorias. El elemento individual más importante para toda la vida es el oxígeno, y la proporción Calmat determina si tienes eso. Así que, si tienes este escenario ahora, puedes ver que necesitas un 12% de calcio para llegar al 70%. Bueno, lo que ocurre, y es algo único del calcio y el magnesio, es que por cada 1% de calcio que añades ahí, desplazas un 1% de magnesio del coloide de arcilla. Eso es un desplazamiento directo, 1 a 1, pero cuando llegas al valor ideal, simplemente deja de desplazarse. Es como si la naturaleza dijera, ya hemos llegado, colega. Quiero decir, de alguna manera te indica que eso tiene cierta validez, porque deja de ocurrir una vez que llegas ahí, así que pondrías la cantidad adecuada de calcio, y más adelante te explicaré exactamente cómo calcularlo. Pero cuando hayas añadido tus 12 para llegar a 70, vas a perder 12 aquí, así que eso no te lleva directamente al objetivo. Ahora estás en un 18% porque has restado 12 de 30, pero luego, si combinas tu calcio con cal y yeso. El yeso es sulfato de calcio, se descompone, se une al magnesio, forma sulfato de magnesio, y esa es la forma más lixiviable de magnesio. Cada vez que llueve, expulsas más magnesio. Así es como lo equilibras. Así que vamos a seguir avanzando y hablar de varias cosas. Así que la TEC, tienes que tenerla en tu análisis porque te indica, como puedes ver aquí, que es más alta, la TEC, porque el hidrógeno está incluido en el cálculo. Así que, ves, hay un 9% de hidrógeno en este suelo en particular. Por eso necesitas que eso aparezca en tu análisis de suelo. Ahora, el pH, por supuesto, buscamos un 6,4 y este tipo tiene 6,4, pero también importa cómo se compone. El pH está bien, pero aquí hay cosas que realmente faltan. Materia orgánica, lo único que ha hecho, en realidad este hombre es un viticultor ecológico. Lo único que ha hecho bien, muchas cosas se han descuidado, pero lo que sí ha hecho bien es que ha aportado, que lo ecológico. Lo que la gente suele hacer es echar montones de compost, y como consecuencia, ha pasado de un suelo con un 1,5% de materia orgánica a un 6,5%. Y eso es realmente, realmente importante, porque ahora tienes elementos que retienen aniones lixiviables. Lo único que los almacena es el humus. Y lo has incrementado hasta un 6,52%, lo cual está muy bien, y vamos a ver si realmente funciona. Así que hablemos de, bueno, mira esto, uno de los aniones es nitrato. Este agricultor ecológico nunca ha usado nitrato potásico ni nada parecido en su vida, pero se necesitan entre 10 y 20 partes por millón de nitrato.
Él tiene 29. ¿Cómo demonios está pasando eso? Nunca ha añadido nitrato en su vida porque todo el nitrógeno estaba en su compost. Se ha transformado y convertido en nitrato. El nitrato ahora se almacena en lugar de lixiviarse gracias a ese 6,52% de humus. Ha conservado ese nitrógeno tan valioso. Dirías que es una sobredosis, pero no está en forma orgánica porque no se añadió como nitrato o lo que sea. En realidad, es un buen nivel de nitrógeno, aunque sea más de lo necesario. Se almacenan perfectamente en su humus. Y luego dices, bueno, el azufre, todo el mundo tiene 5, 10, 8 partes por millón, y necesitas entre 30 y 50. Así que la gente no lo ha repuesto. Ya no lo recibimos gratis de la lluvia. Falta por todas partes donde mires. Y a él no le falta. ¿Por qué? Porque tiene 43 partes por millón de azufre. Quiero decir, es un nivel realmente bueno de azufre porque el humus lo retiene. Todo el azufre que hay en su compost está almacenado en el humus de su suelo. Y lo está reteniendo. Luego preguntas, ¿cuál es la otra cosa que se lixivia? Bueno, es el boro. El boro es el oligoelemento más lixiviable y es un anión que solo se almacena en el humus. Así que miramos sus niveles de boro y esto es, ya sabes, necesitas tener al menos una parte por millón. Ese es el mínimo absoluto. Él tiene 0,7. Llamas para preguntar cuándo puso boro por última vez. Él dice, ¿boro? Nunca ha puesto boro en su vida. Es orgánico por descuido. Es algo muy común en la agricultura ecológica. Simplemente poner un poco de compost y no hacer nada más. Pero la buena noticia para él es que, cuando decida fertilizar con boro, o ponerlo como quiera, se quedará ahí. Porque se almacenará muy bien en ese 6,52% de materia orgánica. Así que solo tiene que solucionar ese asunto, y estará resuelto durante mucho tiempo. Así que eso es simplemente la materia orgánica, realmente importante. La parte más importante de tu suelo, y tienes que saberlo, el componente individual más importante es la materia orgánica. La materia orgánica es el oro. Ya te lo dije, somos el Banco Nacional. Hay cientos de granjas en la región de Easton analizadas durante 3 años. ¿Qué determina la rentabilidad? La cosa más importante, la materia orgánica. El porcentaje de materia orgánica fue el factor individual más determinante de tu rentabilidad. Por eso es genial que te vayan a pagar por aumentar la materia orgánica. Es como el mayor ganar-ganar de la agricultura, que la gente te pague porque estás secuestrando carbono haciendo justo lo que te va a hacer más rentable. Así que la materia orgánica es fundamental. La proporción calma debería aparecer en un buen análisis. Conductividad. ¿Qué mide eso? La conductividad es una medida sencilla de las sales minerales. Todo el mundo dice, oh, es sodio. No, no lo es. El sodio es parte de la historia, pero la conductividad son todas las sales. Todos los minerales son sales. Todo, el carbonato de calcio es una sal. Cada nutriente que aplicas, hay una sal mineral. Así que la conductividad es una medida de si tienes suficiente actividad o si tienes demasiada, lo que puede saturar las cosas si te excedes. Así que puedes hacer una sencilla prueba de conductividad. Vas a plantar un cultivo y si el resultado es inferior a 0,2 en tu pequeña prueba, que te enseñaré un poco más adelante, entonces no vas a tener fuerza. No va a haber nada. Normalmente, eso significa que te falta potasio, porque el potasio tiene más impacto en la conductividad que cualquier otro mineral. Así que si haces esta sencilla prueba con mitad de tierra y mitad de agua, y pones tu medidor de conductividad ahí, necesitas tener suficiente fuerza, suficiente nutrición mineral para impulsar esa planta. Y cuando llegues a la floración, tienes que estar en 0,6 o 0,8 en tu prueba, porque necesitas más minerales para terminar un cultivo, aumentar el tamaño y todo lo demás. Y el potasio es el más importante, porque el potasio es el mineral del dinero, el que te hace ganar dinero, porque aumenta el tamaño, bombea azúcares y hace que los frutos y los granos crezcan, y así sucesivamente. Así que la conductividad es una pequeña prueba muy útil que te indica en qué punto estás. Ahora él solo tiene 0,2 y necesita de 0,2 a 0,6, como hemos dicho. Así que apenas ha pasado, pero ha sido por un exceso. No es que tenga suficiente potasio. Ha sido provocado por este magnesio alto, esa sal que estás midiendo ahí, para darle ese mínimo indispensable. Así que la relación calmar, ya hemos hablado de ello. Una buena prueba debería darte eso. Se deberían medir las dos formas de nitrógeno, y entonces buscamos entre 10 y 20, pero nunca las tienes en una proporción 1 a 1, que sería lo ideal, porque fluctúan, y el amonio se está convirtiendo constantemente en nitrato por la acción de los organismos, y así sucesivamente. Pero ya sabes, normalmente si tienes 7 u 8 es suficiente. Eso te servirá, especialmente si aplicas un poco de urea en foliar, si te lo permiten. El fósforo, ese mineral tan importante sin el cual no puedes producir azúcares. Así que todo lo que estás haciendo es fabricar azúcar. Estás produciendo glucosa mediante la fotosíntesis, que lo impulsa todo, incluido tu cuenta bancaria. Cuanto mejor lo hagas, mejor te irá.
No quieres manchas. Nunca quieres clorosis. La clorosis es una pérdida de clorofila que alberga las fábricas de azúcar que generan tu dinero. Así que no quieres manchas ni rayas de color pálido porque no estás produciendo suficiente glucosa. En cada lugar donde hay una mancha o raya de color pálido, no hay superfábricas que producen azúcar y generan tu dinero. Por eso tienes que cuidar todos los factores que te provocan manchas, falta de vigor, colores y rayas. Así que eso es un gran problema por esa razón. Y ese proceso, entonces, de la fotosíntesis, de fabricar azúcar a partir de dióxido de carbono, agua y luz solar, en este proceso casi milagroso que crea glucosa, el bloque de construcción de todo, incluyéndote a ti, proviene de ese primer proceso. Está impulsado por el fósforo. El punto de partida es la batería de toda la vida. Adenosina trifosfato, ATP, y luego cada enzima que produce azúcar tiene un fosfato unido a ella. Así que sin fosfato no puedes hacerlo muy bien. Por eso es uno de los 4 grandes. Es tremendamente importante cuando tienes que cuidar el fosfato. Tienes que conseguir algo ahí dentro, de alguna manera. Así que este tipo no lo ha cuidado. Está cultivando un cultivo intensivo, uvas para vino. Necesita como mínimo 50, tiene la mitad de eso, y M23. Así que inmediatamente dices, bueno, aquí hay un problema. Y ahora de lo que vamos a hablar, me voy a adelantar un poco antes de seguir. De lo que vamos a hablar es, ¿cómo averiguas lo que necesitas? Así es como se hace. Tienes que apuntar esto en tu cuaderno porque no está en estas notas. Una parte por millón equivale a 1 kilo por acre. ¿Por qué hablas de acres? Porque así es como funciona. Si lo quieres por hectárea, entonces multiplicas ese kilo por acre por 2,5, que te da aproximadamente la cantidad por hectárea. ¿Y eso qué significa? Vamos a verlo. Supongamos que queremos saber cuánta cal necesitamos. No queremos ir a la tienda agrícola y decir, oye, voy a echar 4 toneladas, colega, si no hacen falta, porque si pones demasiado calcio, bloqueas las cosas. Así que necesitas saberlo. Entonces dices, vale, pues tengo. Un buen análisis de suelo te mostrará lo que necesitas, el nivel ideal en ese suelo para conseguir tu 70% de saturación de calcio. Necesitas 4.839 partes por millón. Es bastante preciso. No hace falta ser tan preciso. Puede ser aproximado, pero lo que tienes son 4.000. Así que necesitas 800 partes por millón. ¿Y eso qué es? Son 800 kilos. Aparte de ser 1 kilo por acre, 800 kilos de calcio por acre arreglarán este suelo durante mucho tiempo. ¿Y eso qué es? Bueno, la cal es un 40% calcio. Esos son 400 kilos. Eso significa que necesitas 2 toneladas de cal por acre. Luego lo multiplicas por 2,5. 2 por 2,5 son 5 toneladas de calorías. Trabajo hecho. 5 toneladas de cal en el suelo solucionan tu problema de calcio. No hace falta más. 5 toneladas lo arreglan exactamente. Y ese aporte del 18%, que es lo que te darán 5 toneladas, desplazará un 18% del magnesio. Aquí vemos que el calcio está en 4.000 y debería estar en 4.800. Así que necesitamos 800 kilos de calcio por acre. Y eso son 2 toneladas de cal, porque son 400 kilos por tonelada, 40%, 400 kilos por tonelada. Así que 2 toneladas de cal por acre, pero queremos las dosis por hectárea. Lo multiplicas por 2,5 y eso te da 5 toneladas por hectárea. Ahora el problema está solucionado. Has desplazado el magnesio y cambiado la estructura del suelo. Por eso el calcio es tan importante. Así que lo que harías en este caso, porque eso no va a solucionar todo. Así que la cal tiene 400 kilos, y eso tiene la mitad de eso. Así que no tiene tanto calcio. Solo tiene la mitad de calcio, pero tiene azufre. Y el azufre, bueno, el yeso se llama sulfato de calcio. Y lo que ocurre, la razón por la que llaman al yeso el rompearcillas, es porque el yeso, cuando entra en el suelo, lo descompone. A eso se le llama ionización. Y el azufre atrapa el magnesio y el sodio, y forma sulfato de magnesio y sulfato de sodio, que son muy lixiviables. Cuando llueve, simplemente arrastra esos excesos fuera de tu suelo y cambia la estructura del suelo, y por eso lo llaman el rompearcillas. Las dos cosas que hacen que los suelos sean compactos y cerrados son el sodio y el magnesio, en exceso. Y los eliminas con yeso, porque el yeso se une a ellos y los hace lixiviables. Y luego el azufre del yeso también se une a ellos. Así que lo que harías en este caso, intentando corregirlo, es usar parte de esas 5 toneladas de calorías. No usarías todo eso. Sabes que tienes 5 toneladas y necesitas arreglarlo. Dices, pondré 4 toneladas. Luego, una de yeso. No, porque el yeso solo tiene la mitad. Pones 2 toneladas de yeso. En realidad pondrías 4 toneladas de cal y 2 toneladas, que equivalen al calcio de 1 tonelada de cal, 2 toneladas de yeso. Ahora tienes el azufre para eliminar el resto de ese magnesio, y esa sería la receta perfecta para arreglar este suelo.
2 toneladas de yeso, 4 toneladas de calorías. Ahora, lo importante es que no puedes poner más de 5 toneladas de cal de una vez, así que está justo en el límite. Si esto fuera un suelo más pesado y necesitaras 7 toneladas, nunca lo harías de una sola vez. Es una sal y va a bloquear cosas. Así que el máximo que puedes aplicar son esas 5 toneladas. Probablemente yo preferiría hacerlo en 2 años. Sí, está justo en ese límite superior de lo que se necesita. Así que es mejor hacerlo así. Quiero decir, hay gente que simplemente aplica 1 tonelada por hectárea cada 2 años o algo así, pero yo prefiero subirlo de golpe, abrir ese suelo y hacer que todo funcione lo antes posible. Si te lo puedes permitir, claro. Así que esa es la proporción calma. Ahora calculamos el calma porque vamos a hablar de estas proporciones clave, las proporciones agronómicas que analizamos, para optimizar realmente tu producción. Así que la proporción cal-magnesio es la número 1 y con razón, porque está en la cima y determina si respiras o no. Así que bajas a la saturación de bases, que algunas fuentes ni siquiera incluyen, así que no tienen sentido. Lo primero que miras es qué tal están mis cationes principales y cómo es su equilibrio. Y entonces, lo que haces para la proporción cal-magnesio es dividir el magnesio entre el calcio, y puedes ver que ahí es menos de 2 a 1. 130 no cabe en 58 más de 2 veces, es menos de 2. Así es como calculas tu proporción cal-magnesio, pero un buen análisis de suelo te dirá cuál debería ser para ese suelo. Y también te dirá qué es lo que estás buscando, así que puedes averiguarlo fácilmente. Ahora, vamos a hacerlo en partes por millón. Vamos a hacer correcciones del suelo para que puedas calcular tus propias necesidades. Y lo más importante es saber que 1 kilo por acre equivale a 1 parte por millón. Lo primero es, hablemos un momento sobre el fosfato. Ahora, si cultivas cultivos de campo, simplemente un cultivo de 100 días o algo así, un cultivo extensivo, incluso un cultivo de avena, lo que sea, hay un lugar para el DAP y el MAP, porque necesitas ese impulso soluble. Y así puedes estabilizarlos con esos gránulos de ácido húmico al 5% que puedes descontar. El coste lo descuentas de la cantidad de DAP, así que no te cuesta nada. Pero si tienes un pastizal o cultivos de huerto, para tener algo, aunque aquí hay un estudio, no fue un estudio de 1 año o de un ciclo de cultivo. Fueron 13 años para el USDA. Los Estados Unidos. Y tomaron el mismo porcentaje de fosfato en forma de fosfato de roca frente a triple superfosfato, que es el fertilizante con mayor concentración de fosfatos solubles en agua. Así que el triple superfosfato eran unos 200 o 300 kilos por hectárea, creo que 280, y eso requería 1,1 toneladas de fosfato de roca para igualar la cantidad. Así que piensas, eso es mejor, no corté material extra. El primer año observaron la liberación de fosfato en el suelo de esas dos aplicaciones. Por supuesto, el triple superfosfato superó al fosfato de roca, de hecho, este último no liberó nada. Cuando eso ocurre, que es inusual, significa que el suelo carecía completamente de organismos, y era de verdad. No era fosfato de roca blanda, que es mucho más fácil de descomponer, ni guano, que es aún más sencillo, era fosfato de roca dura. Pero luego, al año siguiente, se obtuvo 10 veces más de lo que se conseguía con el triple superfosfato original. Y durante los siguientes 9 años, el promedio fue 10 veces más. Y durante los últimos 4 años, en un estudio de 13 años, 9 veces más. Así que sumas una columna, ¿qué obtuve? Tienes el regalo que sigue dando. No hay comparación, ninguna comparación. Simplemente tarda más en hacer efecto y va liberando, liberando y liberando. Y si tienes pasto, o tienes un huerto o un viñedo, entonces nunca, jamás. ¿Qué sentido tendría aplicar otra cosa? Pero, quiero decir, dicho esto, ya sabes, así que roca blanda, bueno. Ya sabes, son opciones estupendas, pero también lo es el estiércol de gallina, y es baratísimo. Y si puedes añadirle algo como BAM y hacer compostaje in situ, en realidad tienes la fuente de fosfato más barata que existe. Es increíblemente rentable. Y además tiene todos los demás minerales. Como dije, hay $300 en nutrientes en 1 tonelada de estiércol de gallina. Y has pagado 30 euros por ello. Quiero decir, es una ganga absurda que está disponible ahora mismo hasta que la gente se dé cuenta. Siéntate con una calculadora y averigua lo que realmente están obteniendo. Entonces, ¿cómo calcularías cuánta cantidad de fosfato necesitas? Vale, así que si estamos mirando aquí tenemos 23 y necesitamos 50, como decían que era 20, necesitamos 50, necesitamos 30 kilos de fosfato real por acre, ¿vale? Así que, si estuviéramos usando roca fosfórica blanda con un 10%, 100 kilos nos dan 100, perdón, 1 tonelada nos da 100 kilos por acre.
Bueno, eso es más de lo que necesitamos. Así que media tonelada nos da 50 kilos por acre. ¿Eso es lo que estamos diciendo? Sí, 10%, media tonelada, sí, 50 kilos, media tonelada nos da 50 por acre, eso es más de lo que necesitamos. Así que, ya sabes, al final se reduce a eso, puedes hacer algo así. El guano es un poco más alto, tiene un 12%, trabajas con eso, son 120 kilos por tonelada de fósforo real, calculas partes por millón para saber exactamente cuánto te va a aportar, te llevará de 20. Los 30 partes, para ti necesitas los 30 kilos por acre de fósforo real, eso te llevará a 50. Y eso va a ser diferente con el A y diferente con lo que sea que utilices, pero el principio es el mismo. La única diferencia es que vas a tener una liberación más lenta de esos fosfatos en comparación con el DIP, que es instantáneo pero luego se bloquea muy rápido. Sí, eso es así. Miramos algo como el zinc y decimos, vale, pongamos que tenías 2, y queremos un mínimo de 5, así que necesitamos 3 kilos de zinc. Entonces, cuando preguntas, bueno, ¿cuánto sería eso en sulfato de zinc? Bueno, el sulfato de zinc contiene aproximadamente un tercio de zinc, tiene entre un 33 y un 35% de zinc. Así que hacen falta 3 kilos de sulfato de zinc para obtener un kilo de zinc real. Recuerda, solo un tercio del sulfato de zinc es realmente zinc. 3 kilos equivalen a 1. Queremos 3 kilos, o sea, 3 partes por millón, 3 kilos por hectárea. Así que necesitamos 3 kilos para obtener 1, necesitamos 3 veces 3, así que necesitamos 9 kilos de sulfato de zinc por hectárea para darnos 3 partes por millón. Dices, bueno, yo no trabajo en hectáreas. Entonces multiplicas 9 por 2,5, y eso da 9 por 18,5, y eso son 22,5 kilos de sulfato de zinc, que es casi un saco, un par de kilos menos de un saco, y así se corrige el zinc, durante muchos años por venir. Si quisieras hacerlo todo bien y tenerlo todo correcto, así es como lo calculas. Un kilo, una parte por millón es un kilo por hectárea, pero tienes que decir cuánto hay en el zinc, porque esto es zinc puro. Solo hay un tercio de zinc, y el sulfato de zinc, por ejemplo, 3 kilos hacen un kilo, y necesitas 3 partes por millón. Así que 3 por 3 son 9, por 2,5, 17,5. Ahora, si hablamos de cobre, y tienes bastante en este suelo, pero necesitas un mínimo de 2, supongamos que tienes 1 y quieres llegar a 2, porque tienen suficiente cobre, y el cobre es realmente importante, ya que regula la resistencia del tallo y la formación de proteínas. Además, es el mineral que las plantas utilizan más para protegerse de las enfermedades fúngicas, así que es un mineral bastante importante. Pero ¿cómo pasarías de 1 a 2? Bueno, el sulfato de cobre solo contiene un 25% de cobre. Así que se necesitan 4 kilos de sulfato de cobre. Y entonces dices, vale, quiero una parte por millón por acre. Son 4 kilos por acre, pero quiero hectáreas. 4 por 2,5, 10 kilos de sulfato de cobre, y tienes una parte por millón. Puedes apuntarlo en la pizarra, ya lo has calculado, ahora ponlo en la pared. ¿Y cómo puedes hacer eso con todo? Dices, vale, se necesitan tantos kilos para esta parte por millón, y ya lo tienes. Solo tienes que mirar tus paredes. Ah, necesito esto. Cualquiera puede hacerlo. No es difícil.